Introducción, el lenguaje. Secreto del miedo. En un tiempo oscuro, el ojo comienza a ver, Theodor Herzl, en una época oscura. Su libro es el fruto de una misión, una que me ha llevado alrededor del mundo, de vuelta a casa a mis raíces, y en una carrera profesional que nunca podría haber imaginado cuando empezó este viaje. Desde hace más de 20 años, he trabajado con personas que han luchado con la depresión, la ansiedad, las enfermedades crónicas, fobias, pensamientos obsesivos, trastorno de estrés postraumático y otros trastornos debilitantes. Muchos han venido a mí desanimado y desalentado después de años de psicoterapia, medicamentos y otras intervenciones fallado para descubrir el origen de sus síntomas y disipar su sufrimiento. Lo que he aprendido de mi propia experiencia, la formación y la práctica clínica es que la respuesta no puede estar dentro de nuestra propia historia tanto como en las historias de nuestros padres, abuelos, e incluso nuestros bisabuelos. Las últimas investigaciones científicas, ahora en los titulares, también nos dice que los efectos del trauma pueden pasar de una generación a la siguiente. Este legado es lo que se conoce como trauma familiar heredada, y la evidencia emergente sugiere que se trata de un fenómeno muy real. El dolor no siempre se disuelve por sí misma o disminuye con el tiempo. Incluso si la persona que sufrió el trauma original ha muerto, aunque su historia yace sumergido en años de silencio, fragmentos de la experiencia de vida, la memoria y sensación de cuerpo pueden vivir, como si llegar desde el pasado para encontrar una resolución en las mentes y los cuerpos de los que viven en el presente. Lo que vas a leer en las páginas que siguen es una síntesis de las observaciones empíricas de mi práctica como director del Instituto de Constelaciones Familiares en San Francisco y los últimos descubrimientos de la neurociencia, la epigenética y el ciencia del lenguaje. También refleja mi formación profesional con Bert Hellinger, el reconocido psicoterapeuta alemán, cuyo acercamiento a la terapia familiar demuestra los efectos psicológicos y físicos de trauma familiar heredada de varias generaciones. Gran parte de este libro se centra en la identificación de patrones heredados de la familia, los miedos, sentimientos y comportamientos que hemos adoptado, sin saberlo, que mantienen el ciclo de sufrimiento viva de generación en generación, y también la manera de poner fin a este ciclo, que es el núcleo de mi trabajo. Usted puede aprender, como yo, que muchos de estos patrones no pertenecen a nosotros, ellos simplemente han sido tomados de otros en nuestra historia familiar. ¿Por qué es esto? Creo firmemente que se debe a una historia que necesita ser contada, finalmente, puede ser llevado a la luz. Permítanme compartir mi propia. Nunca me propuse crear un método para superar el miedo y la ansiedad. Todo comenzó el día en que perdí mi visión. Yo estaba en la agonía de mi primera migraña ocular. No hay dolor físico real para hablar de solo un ciclón de terror oscuro, dentro de la cual fue oscurecido mi visión. Tenía 34 años de edad y tropezando alrededor de mi oficina en la oscuridad, tocando el teléfono de escritorio para los botones 911. Una ambulancia pronto estaría en su camino. Una migraña ocular generalmente no es grave. Su visión se vuelve confuso, pero por lo general vuelve a la normalidad en aproximadamente una hora. Solo que no siempre se sabe qué mientras que está sucediendo. Pero para mí, la migraña ocular fue solo el comienzo. En pocas semanas, la visión en el ojo izquierdo comenzó a desaparecer. Las caras y las señales de tráfico pronto se convirtió en una mancha gris. Los médicos me informó que tenía retinopatía serosa central, una condición sin cura, su causa desconocida. El líquido se acumula debajo de la retina y luego se filtra, causando cicatrices y desenfoque en el campo visual. Algunas personas, el 5% de la mina de forma crónica se había convertido en, es legalmente ciego. La iban las cosas, me dijeron esperar que ambos ojos se verían afectados. Solo era cuestión de tiempo. Los médicos no pudieron decirme lo que hizo que mi pérdida de visión y lo que se cure. Todo lo que probé en mis propias vitaminas, ayunos, las manos en la curación, todo parecía empeorar las cosas. Estaba desconcertado. Mi mayor temor se desarrollaba frente a mí y yo era incapaz de hacer nada al respecto. Ciegos,
Incapaces de cuidar de mí mismo, y completamente solo, yo caería a pedazos. Mi vida se arruinaría. ¿Se me caería el deseo de vivir? Repetí el escenario una y otra vez en mi cabeza. Cuanto más pensaba en ello, más profundo de los sentimientos sin esperanza incrustados en mi cuerpo. Me estaba hundiendo en el lodo. Cada vez que trataba de cavar a mí mismo, mis pensamientos en círculos de nuevo a las imágenes de estar solo, indefenso y arruinado. Lo que no sabía entonces era que mismas palabras, mismas palabras, mismas palabras, mismas palabras, mismas palabras, mismas palabras, solo, impotente, 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 y arruinado, 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 arruinado eran parte de mi lenguaje personal del miedo. Sin freno y sin eran parte de mi lenguaje personal del miedo. Sin freno y sin eran parte de mi lenguaje personal del miedo. Sin freno y sin eran parte de mi lenguaje personal del miedo. Sin freno y sin eran parte de mi lenguaje personal del miedo. Sin freno y sin eran parte de mi lenguaje personal del miedo. Sin freno y sin freno, que se tambalearon en mi cabeza y sacudieron mi cuerpo. Me preguntaba por qué le di mis pensamientos tal poder. Otras personas tenían la adversidad mucho peor que la mía y que no habitan en las profundidades de este tipo. ¿Qué había en mí que se quedó tan profundamente arraigada en el miedo? Sería años antes de que pudiera responder a esa pregunta. En aquel entonces, lo único que podía hacer era dejar. Salí de mi relación, mi familia, mi negocio, mi ciudad, todo lo que sabía. Quería respuestas que no se podían encontrar en el mundo. Yo era parte de un mundo donde muchas personas parecían ser confundida e infeliz. Tenía solo preguntas y pocas ganas de continuar con la vida tal como la conocía. Entregué mi negocio, una exitosa empresa de eventos, a alguien que había, literalmente, acaba de conocer, y me fui, desde a tan lejos como podía ir, hasta que alcancé el sudeste de Asia. Yo quería ser sanado. Solo tenía ni idea de lo que se vería así. He leído libros y estudió con los maestros que las escribieron. Siempre oí que podría haber alguien algunos podría ayudar a la mujer de edad en una cabaña, un hombre de risa en una bata. Me presenté. Me uní a los programas de formación y cantó con los gurús. Un gurú dijo, para aquellos de nosotros se reunieron para escucharlo hablar, que quería rodearse solo, buscadores. Solicitantes, dijo, se quedó en eso, en un estado constante de buscar. Yo quería ser un buscador. Medité durante horas cada día. Me dejaron en ayunas durante días a la vez. Me preparé hierbas y las toxinas luchado feroces que imaginé había invadido mis tejidos. Al mismo tiempo, mi vista continuó empeorando y mi depresión se agudizó. Lo que no se dio cuenta en el momento es que cuando tratamos de resistir la sensación de que algo doloroso, a menudo prolongar el dolor que estamos tratando de evitar. Si lo hace, es una receta para el continuo sufrimiento. También hay algo acerca de la acción de buscar que nos impide lo que buscan. El exterior mirando constante de nosotros mismos puede impedirnos saber cuándo dar en el blanco. Algo valioso puede estar pasando dentro de nosotros, pero si no estamos en sintonía, ¿qué puede perder? Lo que no está dispuesto a ver. Pinchó los curadores, provocándome a mirar más profundamente. ¿Cómo pude saberlo? Estaba en la oscuridad. Un gurú en Indonesia brilló la luz un poco más brillante para mí cuando preguntó, ¿quién crees que eres para no tener problemas en los ojos? Continuó, tal vez los oídos de Johann no oyen, así como Gerard, y tal vez Elisa pulmones no son tan fuertes como Goethe y Dietrich no camina tan bien como Sebastián. Todo el mundo estaba bien holandés o alemán en este programa de entrenamiento particular y parecía estar luchando con una condición crónica o de otra. Algo tiene. Mediante. Él estaba en lo correcto. ¿Quién era yo para no tener problemas en los ojos? ¿Era arrogante para mí para discutir con la realidad? Nos guste o no, la retina se llena de cicatrices y mi visión era borrosa, pero yo, por debajo de ella todo estaba empezando a sentir calma. No importa lo que mi ojo estaba haciendo, ya no tenía que ser el factor decisivo para la forma en que estaba haciendo.
Para profundizar en el aprendizaje, este gurú había nosotros pasan 72 horas y 3 días y noches vendaron los ojos y irplug, meditando sobre un pequeño cojín. Cada día, nos dieron un pequeño plato de arroz para comer y beber solo agua. Sin dormir, sin levantarse, sin estar acostado, sin comunicación. Ir al baño significaba levantar la mano y ser acompañado de un agujero en el suelo en la oscuridad. El objetivo de esta locura era solo que vienen a conocer íntimamente a la locura de la mente mediante la observación de la misma. Aprendí mi mente continuamente se burló de mí con el pensamiento peor de los casos escenario y la mentira de que si tan solo preocupado lo suficiente, podría aislar a mí mismo de lo que yo más temía. Después de esta experiencia y otros como él, mi visión interior comenzó a aclararse un poco. Mi ojo, sin embargo, se mantuvo la misma, la filtración y la cicatrización continuaron. En muchos niveles, que tiene un problema de visión es una gran metáfora. Finalmente he aprendido que era menos de lo que podía o no podía ver y más sobre el camino vi cosas. Pero eso no fue cuando di vuelta de la esquina. Fue durante el tercer año de lo que ahora llamo mi búsqueda de la visión, que finalmente conseguí lo que buscaba. En ese momento, yo estaba haciendo una gran cantidad de meditación. La depresión se había levantado en su mayoría. Podría pasar horas y horas en silencio simplemente estar con mi aliento o las sensaciones corporales. Esa fue la parte fácil. Un día, yo estaba esperando en la cola para tener una satsang reunión con un espiritual dominar. Había estado esperando durante horas en el manto blanco que todo el mundo en la cola del templo llevaba. Ahora era mi turno. Yo estaba esperando el maestro a reconocer mi dedicación. En su lugar, se veía a través de mí y vi lo que no podía. Ir a casa, dijo. Ve a casa y llamar a su madre y su padre. ¿Qué? Estaba lívido. Mi cuerpo se sacudió con ira. Claramente, él me leyó mal. Ya no necesitaba a mis padres. Los había dejado atrás. Hace que había renunciado a ellos mucho tiempo, ellos cambiado por mejores padres, padres divinos, espirituales padres maestros, todos los gurús, y hombres y mujeres sabios que me guiaban al siguiente nivel del despertar. Lo que es más, con varios años de terapia equivocada en mi haber, de golpear almohadas y lagrimeo efigies de cartón de mis padres en pedazos, yo creía que ya había curado mi relación con ellos. Decidí ignorar su consejo. Y sin embargo, algo tocó la fibra sensible dentro de mí. No podía dejar de lado lo que había dicho. Finalmente estaba empezando a entender que ninguna experiencia se desperdicia. Todo lo que nos sucede tiene mérito, si reconocemos la importancia superficie de la misma o no. Todo en nuestra vida, en última instancia, nos lleva a alguna parte. Aún así, yo estaba decidido a mantener la ilusión acerca de quién era intacto. Al ser un meditador consumado era todo lo que tenía que aferrarse. Así que busqué una reunión con otro maestro espiritual y yo estaba seguro de que sería dejar las cosas claras. Este hombre imbuido cientos de personas al día con su amor celestial. Sin duda me volvería a ver a la persona profundamente espiritual que imaginaba yo ser. Una vez más, esperé un día completo hasta que llegó mi turno. Ahora estaba en la parte delantera de la línea. Y entonces sucedió. Otra vez. Las mismas palabras. Llame a sus padres. Ir a casa y hacer la paz con ellos. Esta vez he oído lo que se decía. Los grandes maestros saben. Los verdaderamente grandes no les importa si usted cree en sus enseñanzas o no. Presentan una verdad, entonces te dejará con usted mismo para descubrir su propia verdad. Adam Gopnik escribe sobre la diferencia entre los gurús y maestros en su libro A través de la puerta de los niños. Un gurú nosotros sí mismo y luego da su sistema, un maestro nos da su tema y luego a nosotros mismos. Los grandes maestros entienden que de donde venimos afecta a donde vamos, y que lo que se sienta sin resolver en nuestro pasado influye en nuestro presente. Ellos saben que nuestros padres son importantes, independientemente de si son buenos en la crianza de los hijos o no. No hay manera de evitarlo, la historia familiar es nuestra historia. Nos guste o no, que reside dentro de nosotros.
Independientemente de la historia que tenemos sobre ellos, nuestros padres no pueden ser borrados o expulsados de nosotros. Ellos están en nosotros y son parte de ellos, incluso si nunca los hemos conocido. Rechazarlos solo nos aleja aún más de nosotros mismos y crea más sufrimiento. Esos dos maestros pudieran verlo. No pude. Mi ceguera era tanto literal como figurado. Ahora estaba empezando a despertar, sobre todo el hecho de que me había dejado un gran lío de vuelta a casa. Durante años, había juzgado con dureza a mis padres. Me imaginaba ser más capaz, mucho más sensible y humano, que ellos. Yo los culpé por todas las cosas que habían creído era malo en mi vida. Ahora tenía que volver a ellos para restaurar lo que faltaba en mí, mi vulnerabilidad. Ahora que iba a venir a darse cuenta de que mi capacidad de recibir amor de los demás estaba relacionado con mi capacidad de recibir el amor de mi madre. Sin embargo, teniendo en su amor no iba a ser fácil. Tenía un descanso tan profundo en el vínculo con mi madre que está en manos de ella se sentía como ser exprimido en una trampa para osos. Mi cuerpo se apriete sobre sí misma, como si para crear una cáscara que no podía penetrar. Esta herida afectó a todos los aspectos de mi vida, sobre todo mi capacidad de permanecer abierta en una relación. Mi madre y yo podría pasar meses sin hablar. Cuando hicimos hablar, me gustaría encontrar una manera, ya sea a través de mis palabras o mi lenguaje corporal blindada, para descontar los sentimientos cálidos ella me mostró. Aparecí fría y distante. Por el contrario, la acusé de no ser capaz de verme ni oírme. Era un callejón sin salida emocional. Decidido a sanar nuestra relación rota, que había reservado un vuelo a casa a Pittsburgh. No había visto a mi madre en varios meses. Mientras caminaba por el camino, pude sentir mi pecho apretarse. No estaba segura de nuestra relación podría ser reparado, tenía tantos sentimientos crudos en el interior. Me preparé para lo peor, jugando fuera del escenario en mi mente, me y yo llevaría a cabo, el único deseo de suavizar en sus brazos, haría exactamente lo contrario. Me gustaría convertir al acero. Y eso es prácticamente todo lo que pasó. Abrazado en un abrazo que casi no podía soportar, casi no podía respirar. Sin embargo, yo le pedí que me mantenga la celebración. Quería aprender, de adentro hacia afuera, la resistencia de mi cuerpo, en el que se apretó, lo que surgieron sensaciones, cómo iba a cerrar. No era nueva información. Había visto este patrón reflejado en mis relaciones. Solo que esta vez, no se alejaba. Mi plan era sanar esta herida en la fuente. Cuanto más tiempo me llevó a cabo, cuanto más pensaba que iba a estallar. Era físicamente doloroso. Dolor se funden en entumecimiento, adormecimiento y en el dolor. Entonces, después de muchos minutos, algo que dio. Mi pecho y el vientre comenzaron a temblar. Empecé a ablandarse, y, en las semanas siguientes, continué a ablandarse. Fue en una de nuestras muchas conversaciones durante este tiempo que Jascher, casi de una manera ofan de un evento que ocurrió cuando era pequeña. Mi madre tuvo que ser hospitalizada durante 3 semanas para la cirugía de la vesícula biliar. Con esta idea, empecé juntando lo que estaba pasando dentro de mí. En algún lugar, antes de la edad de 2 años, que es cuando mi madre y yo estábamos separados por un endurecimiento inconsciente habían echado raíces dentro de mi cuerpo. Cuando volvió a casa, que había dejado de confiar en su cuidado. Yo ya no era vulnerable a ella. En cambio, la empujé, y seguirá haciéndolo durante los próximos 30 años. Otro evento temprano también puede haber contribuido al temor de que yo llevaba mi vida de repente se arruinaría. Mi madre me dijo que ella experimentó un parto difícil al dar a luz para mí, uno en el que el médico utiliza unas pinzas. Como resultado, nací con contusiones y un cráneo parcialmente colapsado, no es raro con un parto con forceps. Mi madre reveló con pesar de que mi aspecto hace que sea difícil para ella incluso me abrace al principio. Su historia resonó, y ayudó a explicar la sensación de estar en ruinas que sabía muy dentro. En concreto, los recuerdos traumáticos de mi nacimiento que se había sumergido en mi cuerpo volverían a surgir cada vez que dio a luz a un nuevo proyecto o se presentan nuevos trabajos. En público. El solo hecho de esta comprensión me trajo la paz.
También, de una manera inesperada, llevó los dos más cerca. Mientras que la reparación de mi vínculo con mi madre, también empecé a reconstruir la relación con mi padre. Anciana en un pequeño apartamento de la destartalada mismo, que había vivido en el puesto que mis padres se divorciaron cuando tenía 13 años, mi padre, un ex sargento y trabajador de la construcción marina, nunca se molestó para renovar su propio lugar. Herramientas viejas, pernos, tornillos, clavos, y rollos de cinta aislante y el conducto estaban esparcidos a lo largo de las habitaciones y los pasillos como siempre habían sido. Mientras estábamos juntos en un mar de hierro oxidado y acero, le dije lo mucho que lo echaba de menos. Las palabras parecieron evaporarse en el espacio vacío. No sabía qué hacer con ellos. Yo siempre había querido una estrecha relación con mi padre, sin embargo, ni él ni yo sabía cómo hacer que suceda. Esta vez, sin embargo, que no paraba de hablar. Le dije que lo amaba y que él era un buen padre. Compartía los recuerdos que tenía de las cosas que hizo por mí cuando era pequeña. Podía sentirlo escuchar lo que estaba diciendo, a pesar de que sus acciones encogiéndose de hombros, cambiando de tema, indicó que no era. Tomó varias semanas de hablar y compartir recuerdos. Durante una de nuestras comidas juntos, él la miró directamente a los ojos y dijo, yo no creo que nunca me amabas. Casi no podía respirar. Estaba claro que un gran dolor brotó en los dos. En ese momento, algo se rompió abierta. Fue nuestro corazón. A veces, el corazón debe romper con el fin de abrir. Con el tiempo, comenzamos a expresar nuestro amor por los demás. Ahora estaba viendo los efectos de confiar en las palabras de los maestros y de volver a casa para curar con mis padres. Por primera vez lo que podía recordar, yo era capaz de dejar que me reciben el amor de mis padres y el cuidado no de la manera que había esperado una vez, pero en la forma en que pudiera darle. Algo abrió en mí. No importaba cómo podrían o no podrían amarme. Lo que importaba era cómo podía recibir lo que tenían que dar. Eran los mismos padres que siempre había sido. La diferencia estaba en mí. Estaba cayendo en amor con ellos, la forma en que debe haber sentido como un bebé antes de que ocurriera la ruptura de la unión con mi madre. Mi separación temprana de mi madre, junto con traumas similares que heredé de mi familia a la historia, específicamente, el hecho de que 3 de mis abuelos habían perdido a sus madres a una edad temprana, y el cuarto habían perdido un padre como un infanto ayudó a forjar mi lenguaje secreto de miedo. Las palabras solo, indefenso, y arruinado, y los sentimientos que los habían acompañado, fueron finalmente perdiendo su poder para llevar por mal camino. Yo estaba otorgando una nueva vida, y mi renovada relación con mis padres era una gran parte de ella. En los próximos meses, restablecí una conexión tierno con mi madre. Su amor, que una vez sintió invasivo y rayado, ahora se sentía calmante y reconstituyente. También tuve la suerte de tener 16 años cercanos con mi padre antes de morir. En la demencia, que dominó los últimos 4 años de su vida, mi padre me enseñó quizás la lección más profunda acerca de la vulnerabilidad y el amor que he aprendido. Juntos, nos encontramos en ese lugar más allá del pensamiento, más allá de la mente, donde solo habita el amor más profundo. Durante mis viajes, he tenido muchos grandes maestros. Cuando miro hacia atrás, sin embargo, era mi ojo, mi estresado, asediado, el terror que produce enojo que me llevó al otro lado del mundo, de nuevo a mis padres, a través de la ciénaga de trauma familiar, y finalmente de vuelta a mi corazón. Mi atención fue, sin duda, el más grande maestro de todos ellos. En algún momento, incluso había dejado de pensar en mi ojo y preocuparse acerca de si sería mejorar o empeorar. Ya no me esperaba que fuera capaz de ver con claridad de nuevo. De alguna manera, que dejó de ser importante. No mucho tiempo después, mi visión regresó. No había esperado que lo haga. Ni siquiera había necesitado a... Había aprendido a estar bien sin importar lo que mi ojo estaba haciendo. Hoy mi visión es 20/20, aunque mi oftalmólogo jura que con la cantidad de cicatrices que todavía tengo en mi retina, que no debería ser capaz de ver.
Él niega con la cabeza y se postula que de alguna manera las señales de luz deben ser rebotan y sin pasar por la fóvea, la zona central de la retina. Al igual que con muchas historias de sanación y transformación, lo que comenzó a buscar como la adversidad era en realidad la gracia disfrazada. Irónicamente, después de fregar los rincones distantes del planeta en busca de respuestas, he encontrado que los mayores recursos para la curación ya estaban dentro de mí a la espera de ser excavado. En última instancia, la curación es un trabajo interno. Afortunadamente, mis profesores me llevaron de nuevo a mis padres, y el hogar de mí mismo. En el camino he descubierto las historias en mi historia familiar que en última instancia, me trajeron la paz. Fuera de agradecimiento y un nuevo sentido de la libertad, se convirtió en mi misión de ayudar a otros a descubrir esta libertad para sí mismos. Fue a través de un lenguaje que entré en el mundo de la psicología. Tanto como estudiante y luego como médico, que tenía poco interés en las pruebas y las teorías y modelos de comportamiento. En su lugar, hoy lenguaje. He desarrollado técnicas de escucha, y enseñó a mí mismo para oír lo que se dice detrás de sus quejas, por debajo de sus viejas historias. Aprendí a ayudarles a identificar las palabras específicas que dieron lugar al origen de su dolor. Y aunque algunos teóricos postulan que la lengua se pierde durante el trauma, he visto de primera mano una y otra vez que esta lengua no se pierde nunca. Deambula por los reinos inconscientes, a la espera de ser redescubierta. En el camino, que es probable que conocerá a los miembros de la familia, tanto conocidos como desconocidos. Algunos han muerto desde hace años. Algunos ni siquiera son relacionados, pero su sufrimiento o la crueldad puede haber alterado el curso del destino de nuestra familia. Incluso podríamos descubrir un secreto o dos escondido en historias que durante mucho tiempo han sido establecidas para descansar. Sin embargo, independientemente del lugar donde esta exploración nos lleva, mi experiencia sugiere que llegaremos a un nuevo lugar en nuestras vidas, con un mayor sentido de la libertad en nuestros cuerpos y la capacidad de ser más en paz con nosotros mismos. A lo largo de este libro, me he basado en las historias de la gente que he trabajado en mis talleres, capacitaciones y sesiones individuales. Los detalles del caso son reales, sino para proteger su privacidad, que han cambiado sus nombres y otras características de identificación. Estoy profundamente agradecido por permitirme compartirla. Lenguaje secreto de sus miedos, por su confianza en mí, y por lo que me permite oír lo esencial por debajo de sus palabras. Parte y la trama de la familia de trauma. 1. Capítulo 1. Traumas. Perdido y encontrado. El pasado nunca está muerto. Ni siquiera es pasado. William Faulkner, Requiem por una monja. Característica de un traumatismo bien documentado, uno familiar para muchos, es nuestra incapacidad para articular lo que nos pasa. No solo perdemos nuestras palabras, sino algo que ocurre con nuestra memoria también. Durante un incidente traumático, nuestros procesos de pensamiento se vuelven dispersa y desorganizada de tal manera que ya no reconocemos los recuerdos como pertenecientes al evento original. En su lugar, fragmentos de la memoria, dispersos en forma de imágenes, sensaciones corporales y palabras, se almacenan en nuestro inconsciente y pueden llegar a ser activados más tarde por nada ni remotamente una reminiscencia de la experiencia original. Una vez que se activan, es como si un botón de rebobinado invisible ha sido presionado, haciendo que nos recreamos aspectos del trauma original en nuestro día a día. Sin darse cuenta, podríamos encontrarnos en respuesta a determinadas personas, eventos o situaciones en las viejas formas familiares, que hacen eco del pasado. Los recientes avances en la tecnología de imágenes han permitido a los investigadores a desentrañar el cerebro y las funciones corporales que, fallo de encendido o se descomponen durante los episodios abrumador. Bessel van der Kolk es un psiquiatra holandés conocido por sus investigaciones sobre el estrés postraumático. Él explica que durante un trauma, el centro del habla se apaga, al igual que la corteza prefrontal medial, la parte del cerebro responsable de experimentar el momento presente. Él describe el terror sin habla del trauma como la experiencia de estar en una sin palabras,
una ocurrencia común cuando se ven obstaculizados vías cerebrales de recordar durante los periodos de amenaza o peligro. Cuando la gente revivir sus experiencias traumáticas, dice, los lóbulos frontales se deterioran y, como resultado, tienen dificultad para pensar y hablar. Ya no son capaces de comunicarse con ellos mismos o para los demás, precisamente, lo que está pasando. 1. Aún así, no todo es silencio, palabras, imágenes e impulsos que el fragmento después de un evento traumático resurgen para formar un lenguaje secreto de nuestro sufrimiento que llevamos con nosotros. Nada se pierde. Las piezas acaban de ser desviados. Las nuevas tendencias en psicoterapia están empezando a apuntar más allá de los traumas del individuo para incluir eventos traumáticos en la familia y la historia social como una parte de la imagen completa. Tragedias que varían en tipo e intensidad, como el abandono, el suicidio, y la guerra, o de la temprana muerte de un hijo, padre o hermano pueden enviar ondas de choque de angustia en cascada de una generación a la siguiente. Los recientes desarrollos en los campos de la biología celular, la neurobiología, la epigenética, la psicología del desarrollo y subrayan la importancia de explorar al menos 3 generaciones de la historia familiar con el fin de entender el mecanismo detrás de los patrones de trauma y el sufrimiento que se repiten. La siguiente historia ofrece un claro ejemplo. Cuando conocí a Jessie, que no había tenido una noche completa de sueño en más de un año. Su insomnio era evidente en las sombras oscuras alrededor de los ojos, pero el vacío de su mirada sugirió una historia más profunda. Aunque solo 20 años, Jessie parecía tener al menos 10 años mayor. Él se dejó caer en el sofá como si sus piernas ya no podían soportar su peso. Jessie explicó que había sido una estrella del deporte y una recta un estudiante, pero que su insomnio persistente había iniciado una espiral descendente de la depresión y la desesperación. Como resultado de ello, se retiró de la universidad y tuvo que renunciar a la beca de béisbol que había trabajado tan duro para ganar. Buscó desesperadamente ayuda para conseguir su posterior vida en la pista. Durante el año pasado, había estado a 3 médicos, 2 psicólogos, una clínica del sueño, y un médico naturópata. Ni uno solo de ellos, se relaciona de forma monótona, era capaz de ofrecer cualquier visión real o ayuda. Jessie, mirando sobre todo en el suelo mientras compartía su historia, me dijo que estaba al final de su cuerda. Cuando se le preguntó si tenía alguna idea acerca de lo que podría haber desencadenado su insomnio, él negó con la cabeza. El sueño siempre había sido fácil para Jessie. Entonces, una noche, justo después de su 19º cumpleaños, se despertó de repente a las 3:30 de la mañana. Se estaba congelando, temblando, incapaz de entrar en calor, no importa lo que trató. 3 horas más tarde y varias mantas, Jessie todavía estaba completamente despierto. No solo era frío y cansado, fue capturado por un miedo extraño que nunca había experimentado antes, el temor de que algo terrible podría suceder si se dejó caer de nuevo a dormir. Si me voy a dormir, nunca lo despierto. Cada vez que se sentía a la deriva, el miedo sería el sacudir de nuevo en estado de vigilia. El patrón se repitió la noche siguiente, y la noche después de eso. Pronto el insomnio se convirtió en una prueba nocturna. Jessie sabía que su miedo era irracional, sin embargo, él se sentía impotente para poner fin a la misma. He escuchado de cerca cómo Jessie habló. Lo que sobresalió para mí era un inusual detalle, había sido extremadamente frío, congelación, dijo, justo antes del primer episodio. Empecé a explorar esto con Jessie, y le preguntó si cualquier persona en cualquier lado de la familia sufrió un trauma que involucró siendo frío, o estar dormido, o estar 19. Jessie reveló que su madre solo recientemente le había contado sobre la trágica muerte del hermano mayor, un tío de su padre que nunca supo que tenía. El tío Colin solo tenía 19 años cuando se congeló a las líneas eléctricas de muerte comprobar en una tormenta justo al norte de Yellowknife, en los territorios del noroeste de Canadá. Pistas en la nieve reveló que había estado luchando para salir adelante. Con el tiempo, fue encontrado boca abajo en una tormenta de nieve, después de haber perdido la conciencia de hipotermia.
Su muerte fue una trágica pérdida de tal manera que la familia nunca habló de nuevo su nombre. Ahora, 3 décadas más tarde, Jesse estaba inconsciente de revivir aspectos de la muerte de Colin, específicamente, el terror de dejar ir en la inconsciencia. Para Colin, dejando ir significaba la muerte. Para Jesse, para conciliar el sueño debe haber sentido lo mismo. Haciendo la conexión fue un punto de inflexión para Jesse. Una vez que él comprendió que su insomnio tuvo su origen en un acontecimiento que había ocurrido 30 años antes, que finalmente tuvo una explicación para su temor de quedarse dormido. El proceso de curación ahora podría comenzar. Con las herramientas de Jesse aprendió en nuestro trabajo conjunto, que se detallarán más adelante en este libro, que fue capaz de desenredarse del trauma sufrido por un tío que nunca había conocido, pero cuya terror que había tomado inconscientemente como su propia. No solo Jesse se siente liberado de la pesada niebla del insomnio, se ganó un sentido más profundo de conexión con su familia, presente y pasado. En un intento de explicar historias como la de Jesse, los científicos son ahora capaces de identificar marcadores biológicos en la evidencia que los traumas pueden y deben pasar de una generación a la siguiente. Rachel Yehuda, profesor de psiquiatría y neurología en Mount Sinai School of Medicine de Nueva York, es uno de los principales expertos del mundo en el trastorno de estrés postraumático, TEPT, un verdadero pionero en este campo. En numerosos estudios, Yehuda ha examinado la neurobiología del trastorno de estrés postraumático en los sobrevivientes del Holocausto y sus hijos. Su investigación sobre el cortisol en particular, la hormona del estrés que ayuda a nuestro cuerpo a volver a la normalidad después de que experimentamos un trauma, y sus efectos sobre la función cerebral ha revolucionado la comprensión y el tratamiento de trastorno de estrés postraumático en todo el mundo. Las personas con trastorno de estrés postraumático revivir sentimientos y sensaciones asociadas con un trauma a pesar del hecho de que el trauma ocurrió en el pasado. Yehuda y su equipo encontraron que los hijos de sobrevivientes del Holocausto que tenían TEP nacieron con niveles bajos de cortisol similares a sus padres, que los predispone a revivir los síntomas de TEP de la generación anterior. Su descubrimiento de niveles bajos de cortisol en las personas que experimentan un evento traumático agudo ha sido motivo de controversia, en contra de la noción de larga data de que el estrés está asociado con altos niveles de cortisol. Específicamente, en los casos de trastorno de estrés postraumático crónico, la producción de cortisol puede llegar a ser suprimida, lo que contribuye a los bajos niveles medidos en los supervivientes y sus hijos. Yehuda descubrió niveles bajos de cortisol similares en los veteranos de guerra, así como en las madres embarazadas que desarrollaron TEP después de los ataques del World Trade Center, y en sus hijos. No solo se encontró que los sobrevivientes en su estudio producen menos cortisol, una característica que se pueden transmitir a sus hijos, se observa que varios trastornos psiquiátricos relacionados con el estrés, incluyendo trastorno de estrés postraumático, síndrome de dolor crónico y síndrome de fatiga crónica, están asociados con bajos niveles de cortisol en sangre. Curiosamente, del 50 al 70% de los pacientes con TEP también cumplen con los criterios de diagnóstico de la depresión mayor u otro trastorno del estado de ánimo o ansiedad. 3. La investigación de Yehuda demuestra que usted y yo son 3 veces más propensos a experimentar síntomas de TEP si uno de nuestros padres tenían trastorno de estrés postraumático, y como resultado, estamos propensos a sufrir de depresión o ansiedad. 4. Ella cree que este tipo de trastorno de estrés postraumático generacional se hereda en vez de ocurrir de nuestros seres puestos a historias de sus pruebas de nuestros padres. 5. Yehuda fue uno de los primeros investigadores en demostrar cómo los descendientes de los supervivientes del trauma llevan los síntomas físicos y emocionales de traumas que no han experimentado directamente. Ese fue el caso con Gretchen. Después de años de tomar antidepresivos, asistiendo a sesiones de conversación y de terapia de grupo, y tratando diversos cognitiva enfoques para la mitigación de los efectos del estrés, sus síntomas de depresión y ansiedad se mantuvo sin cambios. Gretchen me dijo que ya no quería vivir. Durante el tiempo que podía recordar, ella había tenido problemas con las emociones tan intensas que apenas podía contener las oleadas de su cuerpo.
Gretchen había sido ingresado varias veces en un hospital psiquiátrico, donde fue diagnosticado como bipolar con un trastorno de ansiedad severa. Medicamentos trajo a su ligero alivio, pero nunca tocó los poderosos impulsos suicidas que vivían en su interior. Como adolescente, ella se autolesionarse por la quema a sí misma con el extremo encendido de un cigarrillo. Ahora, a los 39, Gretchen había tenido suficiente. Su depresión y la ansiedad, dijo, le habían impedido nunca casarse y tener hijos. En un tono de voz sorprendentemente materia de hecho, ella me dijo que tenía la intención de suicidarse antes de su próximo cumpleaños. Escuchar a Gretchen, tuve la fuerte sensación de que debe haber un trauma importante en su historia familiar. En tales casos, me parece que es esencial prestar mucha atención a las palabras que se habla de pistas sobre el evento traumático que subyacen a los síntomas de un cliente. Cuando le pregunté cómo se planeó matar a sí misma, Gretchen dijo que iba a vaporizar a sí misma. Tan incomprensible como puede parecer a la mayoría de nosotros, su plan era literalmente asaltar en una tina de acero fundido en la fábrica donde su hermano trabajaba. Mi cuerpo a incinerar en cuestión de segundos, dijo, mirando directamente a los ojos, incluso antes de que llegue al fondo. Me llamó la atención por su falta de emoción mientras hablaba. Cualquiera que sea la sensación que había debajo parecían haber sido bohea interior profundo. Al mismo tiempo, las palabras vaporizar y incinerar sacudió dentro de mí. Después de haber trabajado con muchos hijos y nietos cuyas familias fueron afectadas por el Holocausto, he aprendido a dejar que sus palabras me llevan. Gretchen quería que me contara más. Pregunté si alguien en su familia era judía o había estado involucrado en el Holocausto. Gretchen empezó a decir que no, pero luego se detuvo a sí misma y recordó la historia de su abuela. Había nacido en una familia judía en Polonia, pero se convirtió al catolicismo cuando llegó a los Estados Unidos en 1946 y se casó con el abuelo de Gretchen. 2 años antes, toda la familia de su abuela había muerto en los hornos de Auschwitz. Habían sido literalmente gas envuelto en vapores. ¿Venenosos e incinerados? Nadie en la familia inmediata de Gretchen nunca habló con su abuela sobre la guerra, o por la suerte de sus hermanos o sus padres. En lugar de ello, como es a menudo el caso con tal trauma extremo, evitaron el tema por completo. Gretchen conocía los hechos básicos de su historia familiar, pero nunca se había conectado a su propia ansiedad y la depresión. Estaba claro para mí que las palabras se utilizan, y los sentimientos que se describen no se originó con ella, pero en realidad había originado con su abuela y los miembros de la familia que perdieron sus vidas. Como he explicado la conexión, Gretchen escuchó con atención. Sus ojos se abrieron y el color rosa en sus mejillas. Podría decir que lo que dije fue que resuena. Por primera vez, Gretchen tenía una explicación para su sufrimiento que tenía sentido para ella. Para ayudarla a profundizar su nueva comprensión, la invité a imaginarse de pie en los zapatos de su abuela, representados por un par de huellas de goma espuma que coloqué en la alfombra en el centro de mi oficina. Le pedí que se imagina sentir lo que su abuela podría haber sentido después de haber perdido todos sus seres queridos. Si lo toma incluso un paso más allá, le pregunté si ella, literalmente, podría estar en las huellas como su abuela, y sentir los sentimientos de su abuela en su propio cuerpo. Gretchen informó sensaciones de abrumadora pérdida y el dolor, la soledad y el aislamiento. Ella también experimentó el profundo sentimiento de culpa que sienten muchos sobrevivientes, el sentido de permanecer con vida después de seres queridos han muerto. Con el fin de procesar el trauma, a menudo es útil para que los clientes tengan una experiencia directa de los sentimientos y sensaciones que han sido sumergidos en el cuerpo. Cuando Gretchen fue capaz de acceder a estas sensaciones, se dio cuenta de que su deseo de aniquilar a sí misma estaba profundamente entrelazada con sus familiares perdidos. También se dio cuenta de que ella había adquirido algún elemento del deseo de su abuela a morir. Como Gretchen absorbe este entendimiento, ver la historia de la familia en una nueva luz, su cuerpo empezó a ablandarse, como si algo dentro de ella que siempre había sido enrollada ahora podía relajarse. Al igual que con Jessie,
el reconocimiento de Gretchen que su trauma estaba enterrado en la historia tácita de su familia no era más que el primer paso en su proceso de curación. Una comprensión intelectual por sí sola no suele ser suficiente para un cambio duradero que se produzca. A menudo, la conciencia tiene que ir acompañada de una experiencia visceral muy sentida. Vamos a explorar aún más las formas en que la curación se vuelve totalmente integrado, de forma que las heridas de las generaciones anteriores, finalmente, pueden ser liberados. Una inesperada herencia familiar. Un niño puede tener las piernas largas de su abuelo y una chica puede tener la nariz de su madre, pero Jesse había heredado de su tío el miedo de no volver a despertar, y Gretchen llevaba la historia del holocausto de la familia en su depresión. Dormir dentro de cada uno de ellos fueron fragmentos de traumas demasiado grande para ser resuelto en una sola generación. A veces el dolor se sumerge hasta que pueda encontrar una vía para la expresión o la resolución. Esa expresión se encuentra a menudo en las generaciones que siguen y puede reaparecer como síntomas que son difíciles de explicar. Para Jesse, el incesante temblor frío y no apareció hasta que llegó a la edad que su tío Colin fue cuando murió congelado. Para Gretchen, la desesperación y el suicidio impulsos ansiosos de su abuela habían estado con ella todo el tiempo que podía recordar. Estos sentimientos se convirtieron en una parte tan importante de su vida que nadie pensó que tener en cuenta que los sentimientos no se originaron con ella. En la actualidad, nuestra sociedad no proporciona muchas opciones para ayudar a la gente como Jesse y Gretchen que llevan restos de trauma familiar heredada. Por lo general, puede ser que consultar a un médico, psicólogo o psiquiatra y recibir medicamentos, terapia, o una combinación de ambos. Pero a pesar de estas vías podrían traer algún alivio, generalmente no proporcionan una solución completa. No todos tienen traumas tan dramáticos como Gretchen o de Jesse en nuestra historia familiar. Sin embargo, acontecimientos como la muerte de un bebé, un niño regalados, la pérdida de su hogar, o incluso la retirada de la atención de una madre todos pueden tener el efecto de colapsar las paredes de apoyo y restringir el flujo de amor en nuestra familia. Con el origen de estos traumas a la vista, los patrones de la familia de larga data, finalmente, pueden ser enterrados. Es importante tener en cuenta que no todos los efectos del trauma son negativos. En el siguiente capítulo, vamos a aprender acerca de las modificaciones epigenéticas, cambios químicas que se producen en nuestras células como resultado de un evento traumático. Según Rachel y Ahuda, el propósito de un cambio epigenético es ampliar la gama de maneras en que respondemos en situaciones de estrés, lo que ella dice es una cosa positiva. ¿Quién prefieres estar en una zona de guerra con? Se pregunta. ¿Alguien que ha tenido la adversidad anterior y sabe cómo defenderse? ¿O alguien que nunca ha tenido que luchar por algo? 6. Una vez que entendemos lo que los cambios biológicos de estrés y el trauma tienen la intención de hacerlo, dice, podemos desarrollar una mejor manera de explicar a nosotros mismos lo que nuestras verdaderas capacidades y potencialidades son. 7. Visto de esta manera, los traumas que heredan o experiencia de primera mano no solo puede crear un legado de angustia, sino también forjar un legado de fuerza y resistencia que se puede sentir en las generaciones venideras. Capítulo 2. 3 generaciones de Escher historia familiar. El cuerpo familia. Creo firmemente que estoy bajo la influencia de las cosas o las preguntas que quedaron sin respuesta incompleta y por mis padres y abuelos y antepasados más lejanos. A menudo parece como si no hubiera un karma impersonal dentro de una familia, que se transmite de padres a hijos. Siempre me ha parecido que tenía que hacerlo, completar, o tal vez continuar, lo que épocas anteriores habían dejado sin terminar. Carl Jung, recuerdos, sueños, pensamientos. Que la historia que comparte con su familia comienza antes de ser siquiera concebido. En su forma biológica más temprano, como un huevo no fertilizado, que ya forman parte de un entorno celular con su madre y su abuela. Cuando su abuela estaba embarazada de 5 meses con su madre, la célula precursora del huevo se desarrolló a partir de ya estaba presente en los ovarios de su madre. Esto significa que antes de que su madre naciera, su madre, su abuela, y los primeros rastros de que estaban todos en el mismo cuerpo de 3 generaciones que comparten el mismo entorno biológico. Esto no es una idea nueva,
Los libros de texto de embriología nos han dicho tanto por más de un siglo. Su creación se puede remontar de manera similar en su línea paterna. Las células precursoras de los espermatozoides que desarrolló a partir estuvieron presentes en su padre cuando era un feto en el vientre de su madre. 2. Con lo que estamos aprendiendo ahora, a partir de los estudios de Yehuda y otros, sobre el estrés maneras puede ser heredada, podemos empezar a trazar la forma del residuo biológico de los traumas de su abuela experimentó se puede transmitir, con consecuencias de largo alcance. Hay, sin embargo, una diferencia biológica importante en la evolución del óvulo y el esperma. Esperma de su padre siguió multiplicándose al llegar a la pubertad, mientras que su madre nació con su suministro de por vida de los huevos. Una vez que se formaron sus óvulos en el útero de su abuela, que la línea de células dejaron de dividirse. 3 así 12 a 40 y tantos años más tarde, uno de esos huevos, fecundados por el esperma de su padre, con el tiempo se convirtió en lo que eres hoy. En cualquier caso, ambos óvulos y espermatozoides precursora, la ciencia nos dice ahora, se pueden imprimir por eventos con el potencial de afectar a las generaciones posteriores. Debido a que el esperma de su padre continúa desarrollándose durante la adolescencia y la edad adulta, su esperma sigue siendo susceptible a huellas traumáticas casi hasta el punto en que está concebido. 4. Las implicaciones de esto son sorprendentemente amplias, como vemos cuando miramos a la investigación emergente. Biología celular. Los científicos creyeron originalmente que los genes de nuestros padres forjaron el modelo de la que fuimos creados, y que con la cantidad justa de la orientación y la nutrición que se desarrollarían sin problemas de acuerdo al plan. Ahora sabemos que nuestro mapa genético no es más que el punto de partida, como las influencias del medio ambiente, ya desde la concepción, nos empiezan a dar forma emocional, psicológica y biológicamente, y esto con formación continua durante toda la vida. El biólogo celular Bruce Lipton pionero demuestra que nuestro ADN puede verse afectada por ambos pensamientos negativos y positivos, creencias y emociones. El Dr. Lipton pasó décadas, como un profesor de la Escuela de Medicina y científico de investigación, la investigación de los mecanismos por los que las células reciben y procesan la información. Como académico Stanford e investigador 1987 a 1992, demostró que las señales procedentes del medio ambiente podrían operar a través de la membrana celular, el control del comportamiento y de la fisiología de la célula, que a su vez podría activar o silenciar un gen. Sus ideas y descubrimientos, que antes se consideraban controvertidos, ya que han sido corroborados por muchos investigadores. Como resultado de su trabajo con animales y células humanas, ahora tenemos una ventana de la comprensión de cómo la memoria celular se transfiere en el útero de una madre a su hijo no nacido. De acuerdo con Lipton, las emociones de la madre, como el miedo, la ira, el amor, la esperanza, entre otros, pueden alterar bioquímicamente la expresión genética de la descendencia de ella. 5. Durante el embarazo, los nutrientes en la sangre de la madre alimentará al feto a través de la pared de la placenta. Con los nutrientes, que también libera una gran cantidad de hormonas y señales de información generados por las emociones que experimenta. Estas señales químicas activan proteínas específicas del receptor en las células, desencadenando una cascada de fisiológica, metabólica, y los cambios de comportamiento en el cuerpo de la madre, así como en el feto. Emociones crónicas o repetitivas como la ira y el miedo pueden imprimir a su hijo, esencialmente preparar o pre-programming, como el niño va a adaptarse a su entorno. 6. Lipton explica, cuando las hormonas del estrés atraviesan la placenta humana, que hacen que los vasos sanguíneos fetales hacer más estrecho en las vísceras, enviando más sangre a la periferia, preparando el feto de una respuesta de comportamiento de lucha/diagonal huida. 7. En ese sentido, un niño que experimentó un estresante en el entorno útero puede llegar a ser reactiva en una situación estresante de manera similar. En la actualidad hay numerosos estudios que documentan cómo el estrés de una madre embarazada, incluso ya en el primer trimestre del embarazo, puede afectar a su hijo. Uno de estos estudios, publicado en 2010 en Biological Psychiatry,
examinado la relación entre el estrés prenatal y sus efectos en el desarrollo neurológico de los recién nacidos. Los investigadores midieron el cortisol, la hormona que regula el estrés en el líquido amniótico de 125 madres embarazadas para determinar los niveles de estrés. Los resultados demostraron que los bebés expuestos a un aumento de cortisol en el útero, lo más temprano hasta 17 semanas después de la concepción, exhibieron desarrollo cognitivo cuando se evaluaron a 10 y 7 meses de edad. 8. En su libro Nutrir el niño por nacer, un programa de 9 meses para calmante, estimulante y comunicarse con su bebé, psiquiatra Thomas Berni nos dice, si una madre embarazada sufre de estrés agudo o crónico, su cuerpo va a fabricar las hormonas del estrés, incluyendo la adrenalina y noradrenalina, que viajan a través de su torrente sanguíneo al útero, lo que induce el mismo estado de estrés en el niño por nacer. 9. Berni continúa diciendo, nuestros estudios muestran que las madres bajo un estrés extremo y constante son más propensas a tener bebés que son prematuros, más bajo que el promedio en peso, hiperactivos, irritables y cólicos. En casos extremos, estos bebés pueden nacer con los pulgares aspirado cruda o incluso con úlceras. 10. Lipton hace hincapié en la importancia de lo que él denomina la crianza parenting, consciente con la conciencia de que, desde la preconcepción hasta el final a través del desarrollo postnatal, el desarrollo y la salud de un niño puede ser profundamente influenciados por los pensamientos, actitudes y comportamientos de los padres. 11. Los padres que no desean tener un hijo, los padres que están constantemente preocupados por su propia y por lo tanto las posibilidades de su descendencia para la supervivencia, las mujeres que sostienen abuso físico y emocional durante el embarazo representan todas las situaciones en las señales ambientales adversas que rodean el nacimiento de su hijo pueden ser transmitidos a la descendencia. 12. Con el conocimiento de que las emociones pueden ser comunicados biológica y el hecho de que 3 generaciones comparten el mismo entorno biológico de la matriz, imagina este escenario, un mes antes del nacimiento de su madre, su abuela recibe una devastadora noticia, su marido ha muerto en un accidente. Con un nuevo bebé a prepararse y poco espacio para llorar la pérdida, su abuela probablemente sumergir sus emociones en el cuerpo que ahora comparte con su hija y nieto. Usted y su madre sabría algo acerca de que el dolor de un lugar profundo dentro de ti, un lugar a los 3 comparten. Es dentro de este entorno compartido que el estrés puede causar cambios en nuestro ADN. En la siguiente sección, vamos a ver cómo nuestros genes se ven afectados por traumas en nuestra historia familiar. La epigenética. De trabajo de Bruce Lipton en memoria celular ambas predates y apoya el campo emergente de la epigenética, el estudio de los cambios heredables en la función de genes que se producen sin un cambio en la secuencia del ADN. 13. Originalmente, se creía que nuestra herencia genética se transmite solo a través del ADN cromosómico que recibimos de nuestros padres. Ahora, con una mayor comprensión del genoma humano, los científicos han descubierto que el ADN cromosómico del ADN responsables de la transmisión de rasgos físicos, tales como el color de nuestro cabello, ojos y piel sorprendentemente representa menos del 2% de nuestro ADN total. 14. El otro 98% se compone de lo que se llama ADN no codificante, nsDNA, y es responsable de muchos de los rasgos y emocionales, de comportamiento de personalidad que heredamos. 15. Los científicos solían llamarlo ADN basura, pensando que eran en su mayoría inútiles, pero recientemente han comenzado a reconocer su importancia. Curiosamente, el porcentaje de no codificante del ADN aumenta con la complejidad del organismo, con los seres humanos que tiene el porcentaje más alto. 16. ADN no codificador es conocido por estar afectada por factores de estrés ambiental, tales como toxinas y nutrición inadecuada, así como las emociones estresantes. 17. 18. El ADN afectado transmite información que nos ayuda a prepararse para la vida fuera del útero por asegurar que tenemos los rasgos particulares que necesitaremos para adaptarse a nuestro medio ambiente. 19. Según Rachel y Ajuda, los cambios epigenéticos biológicamente nos preparan para hacer frente a los traumas que experimentaron nuestros padres.
20 en la preparación para los factores de estrés similares, que nacemos con un conjunto específico de herramientas para ayudarnos a sobrevivir. Por un lado, esta es una buena noticia. Nacemos con una habilidad intrínseca configuración de una capacidad de recuperación del medio ambiente, como lo llama Yehuda, que nos permite adaptarnos a las situaciones de estrés. 21 Por otro lado, estas adaptaciones heredadas también pueden ser perjudiciales. Por ejemplo, el hijo de un padre que, temprano en la vida, vivía en una zona de guerra puede heredar el impulso de retroceso en respuesta a los ruidos fuertes y repentinos. A pesar de que este instinto sería de protección en caso de una amenaza de bomba, una respuesta de sobresalto tal es mayor puede mantener a una persona en un estado altamente reactivo incluso cuando no hay peligro está presente. En tal caso, existiría una incongruencia entre la preparación epigenética del niño y el entorno real. Un desajuste de este tipo podría predisponer a alguien a hacer hincapié en los trastornos y las enfermedades más tarde en la vida. 22, 23. Estos cambios adaptativos son causados por señales químicas en las células, conocidos como etiquetas epigenéticos, que se unen al ADN y indican a la célula para activar o silenciar un gen específico. Hay algo en el ambiente externo que afecta al medio interno, y antes de saber que un gen está funcionando de una manera diferente, dice Yehuda. 24 La secuencia del ADN en sí no cambia, pero a causa de estas etiquetas epigenéticos, su expresión lo hace. La investigación ha demostrado que las etiquetas epigenéticos pueden dar cuenta de las diferencias en la forma en que regulan el estrés más tarde en la vida. 25. Los científicos solían creer que los efectos del estrés fueron borrados en el esperma y los óvulos precursor, poco después se produce la fecundación, antes de que cualquier información epigenética podría afectar a los datos de próxima generación, como ser borrados del disco duro de un ordenador. Ahora, los científicos han demostrado, sin embargo, que ciertas etiquetas epigenéticos escapar de este proceso de reprogramación y de hecho son transmitidas a los óvulos y espermatozoides precursora que nos hará un día. 26. La etiqueta epigenético más común es la metilación del ADN, un proceso que bloquea las proteínas de fijación a un gen, la supresión de su expresión. 27 La metilación del ADN puede afectar positiva o negativamente a nuestra salud mediante el bloqueo de los genes votos o inútiles en la posición off. Cuando se produce un factor de estrés o trauma, los investigadores tienen irregularidades observadas en la metilación del ADN que se pueden transmitir, junto con una predisposición a problemas de salud físicos o emocionales, a las generaciones posteriores. 28, 29. Otro mecanismo epigenético que juega un papel importante en la regulación de genes es la pequeña molécula de ARN no codificante llamado microRNA. Al igual que con la metilación del ADN, las irregularidades inducidas por el estrés en los niveles de microARN pueden afectar a cómo los genes se expresan en múltiples generaciones. 30. Entre los numerosos genes afectados por el estrés son la CRF1, corticotropina liberación de receptor de hormona, y genes de CRF2. Los niveles elevados de estos genes se han observado en personas que tienen depresión y la ansiedad. 31 Los genes CRF1 y CRF2 se pueden heredar de madres estresadas que comparten aumento de las cantidades similares. 32 Los científicos han documentado numerosos otros genes que también pueden verse afectados por trauma experimentado temprano en la vida de uno. 33, 34. Nuestra investigación demuestra que genes retener parte de la memoria de sus experiencias pasadas, dice el Dr. Jamie Haki de la Universidad de Cambridge. 35 El estudio histórico realizado por Yehuda en 2005 trajo la conciencia considerable a la idea de que los patrones de estrés, de hecho, la transferencia de las mujeres embarazadas a sus hijos. Las mujeres embarazadas, en su segundo o tercer trimestre, que, o bien en o cerca del World Trade Center durante los ataques del 9 al 11 en Nueva York, y que pasó a desarrollar trastorno de estrés postraumático, entregan los niños que tenían niveles bajos de cortisol. 36 Sus hijos también mostraron una mayor angustia en respuesta a nuevos estímulos. Cuando se vean comprometidos los niveles de cortisol, por lo que es nuestra habilidad para regular las emociones y controlar el estrés.
Estos bebés eran también más pequeños para su edad gestacional. 37 Yahuda y su equipo sugieren que los resultados del estudio 9/11 es más probable. Debido a los mecanismos epigenéticos, que encontraron 16 genes que expresan de distintos modos en los que desarrollaron TEP después de 9/11 en comparación con aquellos que no lo hicieron. 38. En un estudio realizado en agosto del año 2015 publicado en Biological Psychiatry, Yahuda y su equipo en el Hospital Mount Sinai de Nueva York demostraron que los cambios genéticos podrían ser transmitidas de padres a hijos. El análisis de una región particular de un gen que está asociada con la regulación del estrés, Yahuda y su equipo encontraron que los judíos que habían sufrido un traumatismo durante el Holocausto, y sus hijos, compartían un patrón genético similar. Específicamente, se encontraron etiquetas epigenéticos en la misma parte del gen de padres e hijos. Los investigadores compararon los resultados con las familias judías que vivían fuera de Europa durante la guerra y determinaron que los cambios genéticos en los niños podrían atribuirse solo al trauma que experimentaron los padres. 39. En la actualidad hay un número significativo de estudios que demuestran cómo las experiencias traumáticas de los padres pueden influir en la expresión génica y patrones de estrés de sus hijos. En un artículo titulado Mecanismos epigenéticos de depresión, publicado en Archives of General Psychiatry en febrero de 2014, el Dr. Eric Neslar escribe, de hecho, los acontecimientos estresantes de la vida se han mostrado alteraciones en la susceptibilidad al estrés en las generaciones posteriores. 40 Las mujeres embarazadas que desarrollaron TEP después del 9/11 dio a luz a niños que no solo ha puesto en peligro los niveles de cortisol, pero también fueron más fácilmente perturbados por ruidos fuertes y la gente que no conoce. Un estudio realizado en Inglaterra encontró que los problemas emocionales y conductuales de los niños duplican cuando sus madres estaban ansiosos durante el embarazo. 41. El trauma tiene el poder de llegar a cabo desde el pasado y reclamar nuevas víctimas, escribe la adicción psiquiatra Dr. David Sack en Psicología Hoy. Hijos de un padre que lucha con el trastorno de estrés postraumático a veces pueden desarrollar su propio trastorno de estrés postraumático, trastorno de estrés postraumático llamada secundaria. Se informa que alrededor del 30% de los niños con un padre que sirvió en Irak o Afganistán y desarrolló la lucha trastorno de estrés postraumático con síntomas similares. Trauma de los padres, dice, se convierte en el propio niño y los problemas emocionales y de comportamiento del niño pueden reflejar las de los padres. 42 Los niños con un padre que fue traumatizado durante el genocidio de Camboya, por ejemplo, tienden a sufrir de depresión y ansiedad. Del mismo modo, los niños australianos de los veteranos de Vietnam War tienen mayores tasas de suicidio que la población general. 43. Jóvenes americanos nativos en las reservas tienen la tasa de suicidios más alta del hemisferio occidental. En algunas partes del país, la tasa es de 10 a 19 veces mayor que la de otros jóvenes de América. 44 Albert Bender, un historiador cherokee y abogado especializado en derecho de nativos americanos, sugiere que el trauma intergeneracional que sienten todos los pueblos nativos, pero sobre todo por los jóvenes de la India, es el resultado de la política histórica de genocidio ejemplificado por las interminables matanzas, los desplazamientos forzados y las campañas militares que continuaron hasta el final del siglo XIX, que culminó en la masacre de Wounded Knee. Él cree que el duelo generacional está alimentando estos suicidios. Todos estos recuerdos, dice, resuenan en las mentes de nuestros jóvenes de una forma u otra. Se informa que los jóvenes están colgando a sí mismos a una tasa tan alta que, una semana sin un suicidio se considera ahora una bendición en muchas reservas. 45. Le Manuel Le Bitsoy, un investigador asociado a bajo doctorado en genética de la Universidad de Harvard, corrobora la afirmación de Bender que los jóvenes están revivir el pasado en sus síntomas. Se cree que la investigación epigenética está finalmente empezando a proporcionar evidencia sustancial de que el trauma intergeneracional es un fenómeno real. 46. Jóvenes nativos americanos,
como los hijos de los veteranos de guerra, como los hijos de sobrevivientes del Holocausto, al igual que los hijos de los supervivientes del genocidio de Camboya, y como los hijos de los sobrevivientes de ataques al World Trade Center, se encuentran entre las víctimas más recientes del mundo moderno de trauma transgeneracional. De manera alarmante, la lista se mantiene en expansión. La violencia, la guerra y la opresión siguen sembrando las semillas de revivir generacional, como sobrevivientes sin saberlo transmiten lo que han vivido a las generaciones sucesivas. El caso en cuestión, muchos jóvenes nacidos después de 1994 en Ruanda, demasiado joven para haber sido testigo de los asesinatos sin sentido de aproximadamente 800.000 personas, experimentan los mismos síntomas de estrés postraumático como aquellos que presenció y sobrevivió a la brutalidad. Los jóvenes ruandeses reportan sentimientos de intensa ansiedad y visiones obsesivas similares a los horrores que ocurrieron antes de que nacieran. Es un fenómeno que se esperaba, todo lo que no se dice, se transmite, dice el psiquiatra Nason Munjandamutsa. Incluso los niños cuyas familias fueron indemne por la violencia se ven afectados de manera similar, por lo que el psiquiatra Rutakayile Visosa se refiere como un contagio en el subconsciente colectivo. 47 Yahuda afirma que los hijos de madres afectadas por trastorno de estrés postraumático son 3 veces más propensos a ser diagnosticados con trastorno de estrés postraumático que los niños de sus grupos de control. Ella también encuentra que los hijos de los sobrevivientes son de 3 a 4 veces más probabilidades de luchar con la depresión y la ansiedad, o participar más en el abuso de sustancias, cuando cualquiera de los padres sufría de trastorno de estrés postraumático. 48 Yahuda y su equipo también han sido capaces de distinguir las diferencias en los síntomas del niño en función de si la madre o el padre pasaron en el trastorno de estrés postraumático. 49 Paterna trastorno de estrés postraumático, descubrió, aumenta la probabilidad de que el niño se sentirá disociado de sus recuerdos, mientras que el TEP materna aumenta la probabilidad de que un niño tendrá dificultades para calmar. 50. En concreto, Yahuda informa de que los hijos de padres que tenían TEP son probablemente más propensos a la depresión o las respuestas de estrés crónico. Lo contrario parece ser cierto para los niños cuyas madres tenían trastorno de estrés postraumático. 51 Yahuda señala que las madres que sobrevivieron al Holocausto temían ser separados de sus hijos, y que la descendencia Holocausto menudo se quejaron de que sus madres fueron overatache a ellos. 52. Yahuda cree que las modificaciones epigenéticas inducidos por el estrés que heredamos de nuestros padres se producen antes de la concepción y se transmiten en el esperma de nuestros padres. También cree que estos cambios pueden ocurrir en nuestras madres, ya sea antes de la concepción o durante la gestación. 53 Yahuda también señala que la edad de la madre cuando se produce un trauma es significativo por lo que transmite a sus hijos. Hijos de sobrevivientes del Holocausto, por ejemplo, las variaciones heredadas en la enzima que convierte el cortisol activa e inactiva cortisol en función de si sus madres eran más jóvenes o adultos fueron durante el Holocausto. 54. Trastorno de estrés postraumático sufrido por un abuelo también puede afectar a las generaciones venideras. Como hemos visto con Gretchen, el trauma relacionado con la guerra puede continuar en espiral, que afecta a los nietos de quienes sufrieron el trauma original. Traumas, no solo de la guerra, sino de cualquier evento lo suficientemente importantes como para perturbar el equilibrio emocional en nuestra familia, un crimen, un suicidio, una muerte temprana, una pérdida repentina o inesperada puede conducir a síntomas de trauma a nuestro revivir del pasado. Sacco escribe, trauma viaja por toda la sociedad, así como generacionalmente. 55. La herencia epigenética. Es solo recientemente que los científicos han comenzado a comprender los procesos biológicos que tienen lugar cuando se hereda un trauma. Para obtener más información, los investigadores han recurrido a estudios con animales. Debido a que los seres humanos y ratones comparten una sorprendentemente similar genética plan, 99% de los genes en los seres humanos tienen homólogos en ratones, estos estudios nos proporcionan una lente para ver los efectos del estrés heredado en nuestra propia vida.
Esta investigación es valiosa por otra razón. Como una generación en ratones es aproximadamente 12 semanas, estudios multigeneracionales puede producir resultados en un tiempo relativamente corto. Un estudio similar llevado a cabo con seres humanos podría llegar a tardar hasta 60 años. Los cambios químicos en la sangre, el cerebro, los óvulos y esperma de los ratones están siendo vinculados a los patrones de comportamiento, tales como la ansiedad y la depresión, en las generaciones posteriores. Los estudios realizados sobre la descendencia, por ejemplo, han demostrado que el estrés de la separación materna causó cambios de expresión génica que pueden ser rastreados por 3 generaciones. En uno de estos estudios, los investigadores impidieron que las hembras de alimentar a sus crías durante un máximo de 3 horas al día durante sus 2 primeras semanas de vida. Más tarde en la vida, su descendencia exhibió un comportamiento similar a lo que llamamos la depresión en los seres humanos. Los síntomas parecían empeorar como los ratones de edad avanzada. Sorprendentemente, algunos de los machos no expresaron los comportamientos sí mismos, pero apareció para transmitir epigenéticamente los cambios de comportamiento a su descendencia femenina. Los investigadores también descubrieron alterados cambios de metilación y de expresión génica en los ratones estresados. Entre los genes implicados era el gen CRF2, que regula la ansiedad en ratones y seres humanos. Los investigadores también encontraron que las células germinales, el huevo y el precursor, células como de esperma, así como el cerebro de la descendencia se vieron afectados por el estrés de ser separados de sus madres. 56 En otro experimento con ratas, la descendencia que recibieron bajos niveles de cuidados maternos eran más ansiosos y más reactivos al estrés en la edad adulta que eran las ratas que recibieron altos niveles de cuidado materno. Este patrón se observó en el estrés de múltiples generaciones. 57. Es de conocimiento común que los niños que han sido separados de sus madres pueden experimentar desafíos como resultado. En estudios con ratones machos, cachorros que fueron separados de sus madres mostraron aumentos de por vida en la susceptibilidad al estrés y la descendencia generada que mostraron patrones similares de estrés durante varias generaciones. 58, 59 En uno de esos estudios, realizado en el Instituto de Investigación del Cerebro de la Universidad de Zúrich en 2014, investigadores sometieron a los ratones machos a periodos repetidos y prolongados de estrés intenso, separándolos de sus madres. Después, los ratones traumatizados exhibió un número de depression-like síntomas. Luego, los investigadores tenían los ratones se reproducen, y descubrieron que las crías en tanto la segunda y tercera generación mostraron los mismos síntomas de trauma a pesar de nunca haber experimentado ellos mismos. 60. Los investigadores también descubrieron números anormalmente altos de material genético microRNA que regula la expresión génica presente en el esperma, la sangre y los hipocampos de los ratones traumatizados. El hipocampo es una región del cerebro implicadas en las respuestas de estrés. Los niveles anormales de microRNA también se descubrieron en la sangre y los hipocampos de ratones de la segunda generación. Aunque los ratones en la tercera generación expresaron los mismos síntomas de trauma al igual que sus padres y abuelos, números elevados de microRNA no fueron detectados, lo que lleva a los investigadores a especular que los efectos del comportamiento de un evento traumático pueden expresar por 3 generaciones, pero quizás no más allá de eso. 61. Con el desequilibrio en los microRNAs en el esperma, hemos descubierto un factor clave a través del cual el trauma puede ser transmitida, explica Isabelle Mansuy, coautor del estudio. 62 Ella y su equipo actualmente están estudiando el papel de los microRNAs en la herencia de trauma en los seres humanos. Lo que hace que la investigación del ratón tan intrigante es que la ciencia ahora puede corroborar cómo las dificultades experimentadas en una generación puede llegar a ser el legado transmitido a la siguiente. En cuanto a las posibles implicaciones de todo esto, tenemos que preguntarnos, ¿lo que realmente está siendo transmitido a nuestros hijos? En un estudio que incluyó a las crías de ratones machos estresados llevados a cabo en la Escuela Universitaria de Medicina de Emory en 2013, los investigadores descubrieron que los recuerdos traumáticos podrían transmitirse a las generaciones posteriores a través de cambios epigenéticos que se producen en el ADN.
Los ratones en una generación fueron entrenados para temer un olor similar a flor de cerezo llamada acetofenona. Cada vez que fueron expuestos a la olor, recibieron simultáneamente una descarga eléctrica. Después de un tiempo, los ratones conmocionados tenían una mayor cantidad de receptores de olor asociados con ese olor particular, lo que les permite detectarlo a concentraciones más bajas. También habían ampliado las áreas del cerebro dedicadas a esos receptores. Los investigadores también fueron capaces de identificar cambios en el esperma de los ratones. El aspecto más interesante del estudio es lo que ocurrió en las próximas 2 generaciones. Tanto los cachorros y gran pups, cuando se expone al olor flor, se convirtieron en saltos y evitaron que, a pesar de nunca haber experimentado antes, ellos también mostraron los mismos cambios cerebrales. Los ratones parecían heredar no solo la sensibilidad al olor, sino también la respuesta de miedo asociado a él. 63. Brian Díaz, uno de los investigadores del estudio, sugiere que hay algo en el esperma que está informando o permitir que la información a ser heredada. 64. Él y su equipo observó anormalmente bajo la metilación del ADN, tanto en el esperma de los ratones padre y el esperma de la descendencia. 65. Aunque el mecanismo exacto de cómo la experiencia traumática de los padres se almacena en el ADN está todavía bajo investigación, Díaz dice, que corresponde a antepasados para informar a sus crías que un entorno particular era un ambiente negativo para ellos. 66. Este estudio en particular proporciona evidencia convincente de lo que el término investigadores, herencia epigenética transgeneracional, la idea de que los comportamientos pueden pasar de una generación a otra. Cuando trabajo con las familias en mi práctica, a menudo veo patrones recurrentes de la enfermedad, la depresión, la ansiedad, las luchas de relación y la dificultad financiera, y siempre siento obligado a mirar más profundamente. ¿Qué eventos sin explorar en una generación anterior de unidades de la conducta del hombre que pierde todo su dinero en el hipódromo, o la mujer que elige ser íntima únicamente con hombres casados? ¿Cómo se han influido en sus herencias genéticas? Díaz y su grupo están esperando para llevar a cabo más trabajo para determinar si los efectos similares se pueden ver en los genes de los seres humanos. Hasta que los datos se examinan en los estudios en humanos que abarcan varias generaciones, las investigaciones actuales a los animales sin duda nos pide hacer una pausa y considerar la forma en que se nace compartiendo el esfuerzo de nuestros padres y abuelos. En un estudio de 2013 que involucra ratas hembras, publicado en Biological Psychiatry, investigadores de University of Haifa Hiva Saidan, Mikeas Lesiam, Eina Geisler, Salomón descubrió que incluso el estrés relativamente suave antes de la concepción y el embarazo fue lo suficientemente importante como para afectar a la descendencia. Varias de las ratas fueron expuestas a un estrés leve, como los cambios de temperatura, ya en 45 días después de su nacimiento, lo que equivale a la adolescencia en los seres humanos. Sorprendentemente, los efectos eran mensurables en la próxima generación. 67. Centrándose en el gen de CRF1, que codifica una molécula implicada en la respuesta del cuerpo al estrés, los investigadores detectaron cantidades aumentadas de producto molecular de este gen en los cerebros de las ratas hembras estresadas. También descubrieron un aumento significativo de las concentraciones de este mismo producto molecular en los huevos de las hembras estresadas y también en los cerebros de sus hijos, lo que demuestra que la información sobre la experiencia de estrés estaba siendo transferido en los huevos. Los investigadores insisten en que el comportamiento alterado en las ratas recién nacidas no está relacionada con el tipo de crianza de los cachorros recibido de sus madres. 68. Este estudio en particular sugiere que incluso si los seres humanos reciben apoyo para padres como los niños, que siguen siendo los destinatarios de la atención experimentaron nuestros padres antes de ser concebidos. En el siguiente capítulo, vamos a explorar cómo los hermanos nacidos de los mismos padres pueden heredar diferentes traumas y llevar una vida contrastantes a pesar de compartir una educación similar. En un estudio con ratas 2014 en la Universidad de Lethbridge en Canadá, los investigadores examinaron los efectos del estrés en las madres embarazadas y su influencia en los nacimientos prematuros.
Los resultados revelaron que las madres estresadas entregan los bebés prematuros e hijas de ánima que también había cortado embarazos. Las nietas experimentaron embarazos incluso más cortos que sus madres. Lo que sorprendió a los investigadores más producido en la tercera generación. Nietas abuelas estresadas tenían embarazos más cortos, incluso cuando no se habían puesto de relieve sus madres. 69 Gerlin de Metz, autor principal del artículo, dice, un hallazgo sorprendente fue que el estrés leve a moderada durante el embarazo tenían un efecto compuesto a través de generaciones. Por lo tanto, los efectos del estrés se hicieron más grandes con cada generación. 70 Metz cree que los cambios epigenéticos son debido a la no codificante moléculas de microARN. 71 Estos hallazgos podrían tener implicaciones para los seres humanos que están en riesgo de embarazo o el parto, complicaciones debido al estrés. Teniendo en cuenta que una generación en los seres humanos es de aproximadamente 20 años, los resultados de estudios en humanos que abarcan varias generaciones aún están pendientes. Sin embargo, con la investigación que demuestra que el estrés puede ser transmitido a través de al menos 3 generaciones de ratones, los investigadores suponen que los niños nacidos de padres humanos que han experimentado un evento traumático o estresante también es probable que pase el patrón de abajo no solo a sus hijos, pero a sus nietos también. Asombrosamente, la Biblia, en Números 2 y 18, parece corroborar las afirmaciones de la ciencia moderna, o viceversa, que los pecados, iniquidades o consecuencias, dependiendo de la traducción que leer, de los padres puede afectar a los niños hasta la tercera y cuarta generación. En concreto, la New Living Translation afirma, el Señor es lento para la ira y lleno de amor inagotable, perdona toda clase de pecado y rebelión. Pero Él no excusa a los culpables. Se establece la pecados de los padres sobre sus hijos, toda la familia es afectada a niños, incluso en la tercera y cuarta generación. A medida que se revelan nuevos descubrimientos en la epigenética, la nueva información sobre cómo mitigar los efectos transgeneracionales de trauma podría convertirse en una práctica habitual. Los investigadores están ahora con que nuestros pensamientos, imágenes internas y las prácticas diarias, tales como la visualización y la meditación, pueden cambiar la forma en que nuestros genes se expresan. Una idea vamos a examinar con más detalle en el siguiente capítulo. Capítulo 3 Mente. La familia. Los padres comieron las uvas agrias, y los dientes de los hijos tienen la entera. Ezequiel 18, 2, Nueva Versión Internacional. O en pocas palabras, recibimos aspectos de la maternidad de la abuela a través de nuestra propia madre. Los traumas de nuestra abuela, soportó los dolores y penas, sus dificultades en su infancia o con nuestro abuelo, las pérdidas de sus seres queridos que murieron temprano. Estos filtro, en cierta medida, a la maternidad que le dio a nuestra madre. Si miramos hacia atrás otra generación, la misma probablemente sería cierto acerca de la maternidad nuestra abuela ha recibido. Los detalles de los acontecimientos que marcaron sus vidas pueden ser obstruidos de nuestra visión, pero, sin embargo, el impacto de dichas indicaciones puedan ser profundamente sentidos. No es solo lo que heredamos de nuestros padres, sino también la forma en que se criaron que influye en cómo nos relacionamos con un socio, cómo nos relacionamos con nosotros mismos, y la forma en que cultivamos nuestros hijos. Para mejor o peor, los padres tienden a pasar en la crianza de los hijos que ellos mismos recibieron. Estos patrones parecen estar cableados en el cerebro, y comienzan a formarse antes de que hayamos nacido aún. Como onos, nuestra madre con nosotros en el útero es instrumental en el desarrollo de nuestro circuito neuronal. Thomas Bernie dice, desde el momento de la concepción, la experiencia en el vientre da forma al cerebro y sienta las bases de la personalidad, el temperamento emocional, y el poder del pensamiento superior. Uno como un plano, estos patrones se transmiten más de aprender. Los primeros 9 meses fuera de la función seno como una continuación del desarrollo neural que ocurre dentro del útero. ¿Qué circuitos neuronales se mantienen, qué se desecha, y cómo se organizarán los circuitos restantes dependen de cómo un niño experimenta e interactúa con la madre o cuidador? Sus
A través de estas interacciones tempranas que un niño continúa para establecer un modelo para la gestión de las emociones, pensamientos y conductas. Cuando una madre lleva heredado un trauma, o ha experimentado una ruptura en el vínculo con su madre, puede afectar a la fianza de licitación que está formando con su bebé, y ese vínculo es más probable que sea interrumpido. El impacto de un temprano quiebre en el enlace de una estancia prolongada en el hospital materno-infantil, unas vacaciones inoportunas, una separación a largo plazo puede ser devastador para el niño. La profundidad, la familiaridad de olor de la madre encarnada, sentir, tocar, sonido y sabor, todo lo que el niño ha llegado a conocer y confiar en que se ha ido de repente. La madre y los hijos viven en un estado biológico que tiene mucho en común con la adicción, dice el escritor de ciencia comportamiento Winfried Gallagher. Cuando se separaron, el bebé no solo pierde a su madre. Se experimenta una retirada física y psicológica, no muy diferente de la situación de un adicto a la heroína que entra de golpe. Esta analogía ayuda a explicar por qué los mamíferos recién nacidos, incluidos los humanos, protestan con tal vigor cuando están separados de sus madres. Desde la perspectiva de un bebé, la separación de la madre se puede sentir como en peligro la vida, dice el Dr. Raylene Phillips, un neonatólogo en el Hospital de Niños de la Universidad de Loma Linda. Si la separación se prolonga durante un periodo prolongado, dice ella, la respuesta es la desesperación. El bebé se da por vencido. Comparte el Dr. Phillips entendimiento con el Dr. Niels Bergman y otros expertos en la neurociencia de la unión entre madre e hijo. En mi vida temprana, sabía que la sensación de darse por vencido venía de mi familia. Lo que mi madre no obtuvo de su madre afectaba lo que ella fue capaz de dar a mí y a mis hermanos. Aunque siempre podía sentir su amor brilla a través de, gran parte de su maternidad fue infundido con los traumas en nuestra familia. La historia, específicamente el hecho de que su madre, Ida, perdió a sus padres cuando tenía 2 años. La tradición de la familia es la siguiente: cuando mi bisabuela Sora murió de neumonía en 1904, sus padres culparon a su marido, Andrew, al que describieron como un bueno para nada bien y un jugador. Según la historia, Sora se contrajo neumonía e inclinarse por la ventana en la mitad del invierno, pidiendo su marido vuelva a casa. Mi abuela Ida se le dijo que su padre se jugó el dinero del alquiler, una frase que se ha hecho eco en nuestra familia por generaciones. Después de la muerte de Sora, mi bisabuelo Andrew fue expulsado de la familia y nunca se supo de él. Tal como un niño, sentí la amargura de mi abuela cuando ella contó la historia, que lo hizo en varias ocasiones. Y me sentí triste que nunca llegó a conocer a su padre. Huérfano a los 2, mi abuela fue criado por sus abuelos ancianos, que se ganaban la vida vendiendo trapos de una carretilla de mano en el distrito Hill en Pittsburgh. Mi abuela adoraba a sus abuelos, y con frecuencia se iluminó cuando compartió recuerdos de lo mucho que la quería. Pero eso fue solo una parte de la historia, la parte que podía recordar conscientemente. Una historia más profunda que había debajo de su alcance. Antes de Ida era un niño pequeño, tal vez incluso en el útero, se habría absorbido las sensaciones de angustia de su madre causados por discusiones constantes, las lágrimas y decepciones. Todo esto habría tenido un profundo efecto en el desarrollo fundamental neuronal toma lugar en el cerebro de Ida. Entonces, la pérdida de su madre a los 2 años dejaría emocionalmente destrozada. No es solo que mi madre fue criado por un huérfano que no podía darle la nutrición que nunca recibió de su propia madre, mi madre también heredó el trauma de la separación visceral de Ida de su madre a una edad temprana. Aunque ella estaba presente físicamente en la vida de mi madre, que era incapaz de expresar la profundidad de la emoción que apoyaría el desarrollo de mi madre. Esa conexión emocional que faltan también se convirtió en parte de la herencia de mi madre. Historia del padre de mi madre era igual de cargado. Su madre, Rachel, murió en el parto cuando mi abuelo Harry tenía solo 5 años. El padre de Harry, Samuel, creyendo que era responsable de su muerte por dejarla embarazada, llevaba una pesada carga de culpa. Samuel se volvió a casar con rapidez a una mujer que, según cuenta la historia, más preocupado por su hijo biológico que para Harry, quien se trata con una indiferencia rayana en la crueldad.
Mi abuelo rara vez hablaba de su infancia. Lo que se devino de mi madre, que contó historias sobre cómo Harry casi se murió de hambre cuando era joven. Había recoger las sobras de los cubos de basura y comer hojas de diente de león para sobrevivir. Cuando era un niño, me imaginaba a mi abuelo también como un niño, sentado en un bordillo solos, mordiendo un trozo de pan duro o rasga la carne descompuesta de un hueso de pollo. Habiendo tanto perdieron a sus madres como los niños pequeños, mis abuelos murieron, sin saberlo, el legado de un traumatismo hacia adelante. En nuestra familia, el vínculo madre-hijo había sido cortado durante al menos 3 generaciones. Si estos trastornos no se produjo antes de que nació mi madre, mis hermanos y yo podría haber recibido un tipo diferente de la maternidad. Pero como era, la necesidad de mi madre por el amor de sus padres no podían proporcionar, a menudo dejó su sensación de ansiedad y abrumado. Con el fin de poner fin al ciclo de traumatismo heredado en mi familia, y en última instancia para mi propia curación, me di cuenta de que necesitaba para sanar mi relación con mi madre. Yo sabía que no podía cambiar lo que había sucedido en el pasado, pero ciertamente podría cambiar la relación que teníamos ahora. Mi madre había heredado patrones de acentuación de su madre, y así lo hizo y ella solía agarrar el pecho y se quejan de sentimientos de agitación en su cuerpo. Ahora me doy cuenta de que ella estaba reviviendo inconscientemente el miedo y la soledad que recorrió nuestra familia, el terror de ser separada de la que más necesitaba, su madre. Recuerdo que cuando era un niño pequeño, tal vez 5 o 6, sintiendo tanto miedo cuando mi madre dejó la casa que me gustaría entrar en su habitación, abrir el cajón de los pañuelos y los camisones, y entierré a mi cara en ellos para que pudiera respirar en su olor. Recuerdo vívidamente la sensación que nunca volvería a ver de nuevo, que su olor sería todo lo que habría dejado. Como adulto, compartí esos recuerdos con mi madre. Como se ilustra mi historia, las primeras interrupciones en el vínculo madre-hijo pueden tener su origen mucho antes de que estamos cada vez concebido. Los efectos pueden permanecer en nuestro inconsciente y vivir en nuestro cuerpo como memorias somáticas que se pueden activar por los acontecimientos que recuerdan al rechazo o al abandono. Cuando esto sucede, podemos sentir totalmente fuera de sintonía con nosotros mismos. Nuestros pensamientos pueden llegar a ser abrumador, y que pueden sentirse abrumados, incluso asustado por las sensaciones que inundan nuestro cuerpo. Debido a que existía el trauma tan temprano, a menudo permanece oculta más allá de nuestra conciencia. Sabemos que hay un problema, pero realmente no podemos poner el dedo en el que sucedió, parte de ella. En su lugar, suponemos que somos el problema, de que algo dentro de nosotros es off. En nuestro miedo y ansiedad, a menudo tratamos de controlar nuestro entorno para sentirse seguro. Eso es porque teníamos tan poco control cuando éramos pequeños, y es probable que no era un lugar seguro para las intensas emociones que experimentamos. Sin nuestra conscientemente cambiar el patrón, Lesiones Unión puede hacerse eco de las generaciones. La conciencia familiar. La idea de que heredamos y aspectos revive de trauma familiar ha sido el tema de muchos libros por el reconocido psicoterapeuta alemán Bert Hellinger. Tener familias estudiadas durante más de 50 años, primero como sacerdote católico y más tarde como terapeuta familiar y filósofo, Hellinger enseña que nos une una conciencia familiar con nuestros familiares biológicos que se presentan ante nosotros. Se ha observado que los eventos traumáticos, como la muerte prematura de un padre, un hermano o un hijo o un abandono, el crimen o suicidio, pueden ejercer una poderosa influencia sobre nosotros, dejando una huella en nuestro sistema toda la familia durante generaciones. Estas impresiones se convierten en el modelo de familia como miembros de la familia inconscientemente repiten los sufrimientos del pasado. La repetición de un trauma no siempre es una réplica exacta del evento original. En una familia en la que alguien ha cometido un crimen, por ejemplo, alguien nacido en una generación posterior podría expiar el crimen que sin darse cuenta de que él o ella está haciendo. Un hombre llamado John una vez vino a verme poco después de ser liberado de la prisión. Había servido 3 años por malversación, un crimen que afirmaba que no cometió. En el juicio, John había declarado inocente,
pero debido a la importancia de las pruebas contra él, una acusación falsa hecha por su ex socio de negocios, fue aconsejado por su abogado para aceptar un acuerdo con el fiscal. En el momento en que entró en mi oficina, John apareció agitado. Su mandíbula se apretó, y él arrojó su chaqueta en el respaldo de la silla. Él reveló que había sido enmarcado, y ahora estaba obsesionado con pensamientos de venganza. Como hemos comentado, su situación familiar, que salió a la luz que una generación atrás, en la década de 1960, su padre había sido acusado de asesinar a su socio de negocios, pero había sido absuelto en el juicio por un tecnicismo. Todos en la familia sabían que el padre era culpable, pero nunca habló de ello. Dada mi experiencia con trauma familiar heredada, no fue sorprendente saber que John tenía la misma edad que su padre era cuando fue a juicio. Justicia finalmente fue servido, pero la persona equivocada pagó el precio. No fue sorprendente saber que John tenía la misma edad que su padre era cuando fue a juicio. Justicia finalmente fue servido, pero la persona equivocada pagó el precio. No fue sorprendente saber que John tenía la misma edad que su padre era cuando fue a juicio. Justicia finalmente fue servido, pero la persona equivocada pagó el precio. Hellinger cree que el mecanismo detrás de estas repeticiones es la lealtad inconsciente, y vistas lealtad inconsciente como la causa de mucho sufrimiento en las familias. No se ha podido identificar el origen de sus síntomas como perteneciente a una generación anterior. La gente suele suponer que la fuente de su problema es su propia experiencia de vida, y se dejan incapaz de encontrar una solución. Hellinger enseña que todo el mundo tiene el mismo derecho a pertenecer a un sistema familiar, y que nadie puede ser excluido por cualquier motivo. Esto incluye el abuelo alcohólico que dejó nuestra abuela empobrecida, el hermano muerto cuya muerte rompió el corazón de nuestra madre, e incluso el niño vecino. Nuestro padre murió accidentalmente mientras se retiraba de la calzada. El tío penal, media hermana de nuestra madre, el bebé abortamos, todos ellos pertenecen en nuestra familia. Incluso la gente que normalmente no incluir en nuestro sistema de la familia deben ser incluidos. Si alguien herido o asesinado se aprovechó de un miembro de nuestra familia, esa persona debe ser incluido. Del mismo modo, alguien en nuestra familia daño o asesinado se aprovechó de una persona, también tendría que ser incluido en nuestro sistema familiar que víctima. Socios anteriores de nuestros padres y abuelos también pertenecen. Por su muerte o abandona o ha sido dejado, se crea una abertura que permite a nuestra madre, padre, abuela, abuelo, o para entrar en el sistema, y en última instancia permite que nazcamos. Hellinger ha observado que cuando alguien se rechaza o se queda fuera del sistema familiar, esa persona puede ser representado por un miembro posterior del sistema. La persona que más tarde podría compartir o repetir el destino de la persona antes por comportarse de manera similar o repitiendo algún aspecto del sufrimiento de la persona excluida. Si, por ejemplo, su abuelo es rechazado en la familia a causa de la bebida, el juego y mujeriego, es posible que uno o más de estos comportamientos se adoptarán por uno de sus descendientes. De esta manera, el sufrimiento de la familia continúa en generaciones posteriores. En la familia de John, el hombre mató a su padre era ahora parte del sistema de la familia de Juan. Cuando John fue enmarcado por su socio de negocios, servido tiempo en la cárcel, y llevó a pensamientos asesinos de venganza, se volvía a vivir inconscientemente aspectos de la experiencia de su padre que había ocurrido 40 años atrás. Cuando John hizo el enlace entre la experiencia de su padre y la suya propia, que podría finalmente liberar los pensamientos obsesivos y seguir adelante. Dos destinos se habían intrincadamente ligado, como si los dos hombres compartían un único destino. Mientras esta conexión se mantuvo oculta, libertad emocional de John seguía siendo limitada. Hellinger hace hincapié en que hay que llevar a cada uno nuestro propio destino, independientemente de su gravedad. Nadie puede intentar tomar sobre el destino de un padre, abuelo, hermano, tío, tía o sin algún tipo de sufrimiento subsiguiente. Hellinger usa la palabra entrelazamiento para describir este tipo de sufrimiento. Cuando enredados, usted lleva inconscientemente los sentimientos, los síntomas, conductas o dificultades de un miembro anterior de su sistema familiar como si se tratara de su propio.
Incluso los niños nacidos de los mismos padres, en la misma casa de la familia, que comparten una crianza similares, son susceptibles de heredar diferentes traumas y experimentar diferentes destinos. Por ejemplo, el primer hijo es probable que llevara lo que sigue sin resolverse con el padre y la hija primogénita es probable que llevara lo que sigue sin resolverse con la madre, aunque esto no es siempre el caso. Lo contrario también puede ser cierto. Hijos más tarde en la familia son propensos a portar diferentes aspectos de sus padres traumas, o elementos de los abuelos traumas. Por ejemplo, la primera hija pudiera casarse con un hombre que es emocionalmente inaccesible y controlar similar a cómo se percibe su padre y, al hacerlo, comparte esta dinámica con su madre. Al casarse con un apagado, control de hombre, se repite experiencias de su madre y se une a ella en su descontento. La segunda hija podría llevar a la ira no expresada de su madre. De esta manera, ella se ve afectado por el mismo trauma, sino que lleva un aspecto diferente de ella. Ella podría rechazar su padre, mientras que la primera hija no lo hace. Los niños más tarde en una familia a menudo pueden llevar a los traumas no resueltos de los abuelos. En la misma familia, ya sea la tercera o cuarta hija nunca podría casarse, temiendo que será controlado por un hombre al que no ama. Una vez trabajé con una familia libanesa que compartió una dinámica similar. Cuando miramos hacia atrás otra generación, aprendimos que las dos abuelas libaneses fueron dados de distancia por sus padres a convertirse en niños novias, la abuela a los 9 años y la otra a los 12 años. Conectado con experiencia de haber sido forzada a casarse mientras todavía los hijos de sus abuelas, dos de las hermanas del Líbano repiten los aspectos de este destino en sus relaciones. Al igual que sus abuelas, uno se casó con un hombre mucho mayor. El otro nunca se casó en absoluto, quejándose de que los hombres eran repugnantes y controlar similar a como su abuela paterna infeliz debe haber sentido estar atrapado en un matrimonio sin amor. Con una ruptura en el vínculo madre-hijo entre hermanos, cada niño puede expresar su desconexión con la madre de otra manera. Un niño podría llegar a hacer complacer a la gente, por temor a que si no está bien, o que hace olas, perderá la conexión con la gente. Otro niño, en la creencia de que la conexión nunca es la suya a tener, en primer lugar, podría llegar a ser polémico y crear un conflicto de alejar las personas cercanas a ella. Otro niño puede aislar y tienen poco contacto con la gente en absoluto. Me he dado cuenta de que si varios hermanos tienen roturas en el vínculo madre-hijo, que a menudo van a expresar la ira o los celos, o se sienten desconectados el uno del otro. Por ejemplo, un niño mayor puede resentir el niño nacido después, dándose cuenta de que el niño más joven recibió el amor que él o ella no consiguió. Debido a que el hipocampo, que es esa parte del cerebro involucrada en la creación de recuerdos, no es pleno funcionamiento hasta después de la edad de 2 años, el niño más grande puede no conscientemente recuerdo que se celebra, alimentado, o abrazado por la madre, pero recuerda que el niño más joven que recibe el amor de su madre. En respuesta, el niño mayor, sintiéndose despreciado, puede inconscientemente culpar al niño más pequeño para conseguir lo que él o ella no lo hizo. Y luego, por supuesto, hay algunos niños que parecen no llevar ningún trauma familiar a todos. Para estos niños, es muy posible que una unión exitosa fue establecida con la madre y barra diagonal o padre, y esta conexión ha ayudado a inmunizar al niño de llevar a enredos del pasado. Tal vez una ventana de tiempo abierto en el que la madre era capaz de dar más a un niño en particular y no a los demás. Tal vez mejoró la relación de los padres. Tal vez la madre experimentó una conexión especial con un hijo, pero no se pudo conectar profundamente con los demás. Los niños más pequeños a menudo, aunque no siempre, parece que hacer un poco mejor que los primeros niños, o solo a los niños, que parecen llevar a una porción más grande de los asuntos pendientes de la historia familiar. Cuando se trata de hermanos y trauma familiar heredada, no hay reglas duras y rápidas que rigen cómo se ve afectada cada niño. Muchas variables, además de la orden de nacimiento y género, pueden influir en las decisiones hermanos hacen y la vida que llevan. A pesar de que puede parecer desde el exterior que uno de los hermanos es ileso de un trauma, mientras que otro está agravado, mi experiencia clínica me da una perspectiva diferente. La mayoría de nosotros llevamos al menos algunos residuos de nuestra historia familiar. Sin embargo,
muchos intangibles también entran en la ecuación y pueden influir en cómo se mantienen profundamente arraigados traumas familiares. Estos intangibles incluyen la autoconciencia, la capacidad de autocalmarse, y que tiene una poderosa experiencia de sanación interna. Imágenes curativas y nuestro cerebro. La idea de que nos hace revivir traumas familiares bien puede estar en el núcleo de los psiquiatra Normando y alude al gran avance en su libro El cerebro que se misma cambia cuando escribe, las psicoterapias a menudo trata de convertir nuestros antepasados fantasmas mediante la identificación de la fuente de nuestros traumas generacionales. El Dr. Dweck sugiere que los fantasmas pueden ir de obsesionándonos de convertirse simplemente parte de nuestra historia. 4. Una manera clave que hacemos esto es por permitirnos ser movido por una experiencia o imagen lo suficientemente fuerte como para eclipsar las viejas emociones y sensaciones de trauma que viven dentro de nosotros. Nuestras mentes tienen una gran capacidad para la curación a través de imágenes. Ya sea que estemos imaginando una escena del perdón, la comodidad, o dejar ir, o simplemente la visualización de un ser querido, las imágenes pueden asentarse profundamente en nuestros cuerpos y se hunden en nuestra mente. En mi trabajo, me he dado cuenta que ayudar a la gente a desenterrar la imagen que la mayoría resuena con ellos es la piedra angular de la curación. La noción del poder curativo de las imágenes era válido mucho antes de que los escáneres cerebrales podrían demostrarlo. En 1913, Carl Jung acuñó el término imaginación activa, una técnica que utiliza imágenes, a menudo de un sueño, para entrar en un diálogo con la mente inconsciente, sacando a la luz lo que se ha envuelto en la oscuridad. Recientemente, la idea de la visualización para la curación ha ganado fuerza generalizada, con programas de imágenes guiadas fácilmente disponibles para reducir el estrés, reducir la ansiedad, aumentar el rendimiento atlético, y ayuda con miedos y fobias específicas. Ciencia apoya esta idea. Dweck revolucionó nuestra comprensión de cómo el cerebro humano opera mediante la identificación de un cambio de paradigma lejos de ver el cerebro como fijo e invariable a verlo como flexible y capaz de cambiar. Su trabajo demuestra cómo las nuevas experiencias pueden crear nuevas conexiones neuronales. Estas nuevas conexiones neuronales se fortalezcan a través de la repetición y se profundizan a través de la atención centrada. En esencia, el más practiquemos algo, más entrenamos a nuestro cerebro para cambiar.